esta edición del 2025. Entonces, para dar inicio al evento, le voy a pedir al director de la escuela que haga la inauguración del evento. Entonces, si nos puede acompañar el director. ¿Son días? No, ya no son días. Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a esta, la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Distinguidos compañeros, investigadoras, investigadores, profesoras y profesores, estudiantes, colegas y amigos de la comunidad académica de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Me honra darles la más cordial bienvenida a la 30ª Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas, organizada por nuestra querida escuela, la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. 30 ediciones nos recuerdan que este encuentro se ha consolidado como un espacio de diálogo, de intercambio y de construcción de conocimiento. En cada edición se teje una red más sólida de colaboración, donde la física y las matemáticas no se entienden como disciplinas aisladas, sino como lenguajes que nos permiten explicar la naturaleza, resolver problemas cada vez más complejos y abrir caminos hacia el futuro. Nuestra escuela, a lo largo de más de 6 décadas de historia, ha sido hogar de estudiantes y académicos comprometidos con la excelencia. En ella se han formado generaciones de científicas y científicos que hoy contribuyen al desarrollo de México y del mundo. Este evento es sin duda una muestra de esa tradición y también de la capacidad de innovar y adaptarnos a los nuevos tiempos. La Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas nos recuerda que el quehacer científico no se limita a los laboratorios o a los salones de clase. La ciencia florece cuando se comparte, cuando se debate con intensidad, pero con respeto, cuando se contrastan ideas y se inspiran proyectos. Cada cartel, cada presentación, cada ponencia y cada discusión en esta jornada son oportunidades para sembrar nuevas inquietudes, para tender lazos entre colegas y puentes entre instituciones que motivarán a quienes apenas inician este camino académico. Quiero subrayar la importancia de la participación estudiantil. Las y los jóvenes que hoy se presentan con sus trabajos son el presente y el futuro científico. Reconozcamos en ellos la pasión, la disciplina y la esperanza de que el conocimiento siga siendo motor de transformación. Su entusiasmo nos recuerda por qué dedicamos nuestra vida a la enseñanza y a la investigación. Aquí hago una pausa. El evento es tradicionalmente de ciencias físico y matemáticas y bueno, en esta ocasión, según los datos con los que me hicieron llegar, tendremos participación en diversas áreas: astrofísica, ciencia de materiales, divulgación, energías alternas, energías convencionales y eficiencia energética, enseñanza, historia y filosofía de la ciencia, física del estado sólido, teórica y experimental, física y matemáticas en la medicina, gravitación y física matemática, ingeniería nuclear, magnetismo y física de los materiales blandos, matemáticas aplicadas, matemáticas puras, mecánica cuántica y física de altas energías,
sistemas bioenergéticos, termodinámica, mecánica estadística y sistemas complejos. Como se darán cuenta, es un amplio espectro de temas que, confío, haya más de uno interesado en ellos. Agradezco de manera especial al comité organizador, al cuerpo docente y a todo el personal que hace posible este evento. Particularmente al maestro Eric Lee, quien se encarga ya desde hace varias ocasiones de coordinar todos los trabajos. Muchas gracias, profesor. Su esfuerzo garantiza que año con año la Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas sea un punto de encuentro de gran nivel académico. Extiendo también mi agradecimiento a todas y todos los ponentes, quienes enriquecen este foro con la diversidad y calidad de sus aportaciones. Estoy convencido de que en los próximos días viviremos jornadas llenas de aprendizaje, de debate constructivo y de inspiración. Que esta 30ª edición sea una celebración de conocimiento, además de una invitación a seguir construyendo juntos un país donde la ciencia y la educación sean pilares de justicia, equidad y bienestar. Con ese espíritu y orgullo y con la confianza de que esta reunión será un espacio fructífero de intercambio académico, siendo las 12:27, declaro oficialmente inaugurados los trabajos de esta 30ª Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Les deseo el mayor de los éxitos en sus trabajos y que estos días estén llenos de aprendizaje, inspiración y colaboración. Muchas gracias. Y pues como todos los cierres de este tipo de eventos, ¿me ayudas a levantar un vuelo? Ahorita le damos la palabra a la plática. ¿Politécnicos? ¿Dónde están los politécnicos? Por todos lados, muy bien. Por favor, ayúdenme 2 vuelos, como es nuestra tradición. El primero por la Escuela Superior de Física y Matemáticas, SFEM, con mucho cariño. A la de 3, SFEM. 1, 2, 3. ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Gloria! ¡La cachi cachi porra! ¡La cachi cachi porra! ¡Pim pom porra! ¡Pim pom porra! ¡Politécnico! SFEM! ¡Gloria! Politécnico a la de 3. 1, 2, 3. ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Gloria! ¡La cachi cachi porra! ¡La cachi cachi porra! ¡Pim pom porra! ¡Pim pom porra! Politécnico, Politécnico, ¡gloria! Gracias a todos. Cedo los micrófonos. Buenas tardes. Es para mí un verdadero honor presentarles al primer expositor de esta reunión, al profesor Dionisio Manuel Tun Molina. Él es doctor en Ciencias con especialidad en Física por esta Escuela Superior de Física y Matemáticas. También es maestro en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Sus áreas de interés es la computación cuántica, física de altas energías, el espacio, las telecomunicaciones y las finanzas. En su experiencia laboral, de 1984 a 1997, ocupó los siguientes cargos en Telecomunicaciones de México: analista de dinámica orbital, jefe del Departamento de Operaciones Orbitales y gerente del Centro Primario de Control Satelital.
De 1997 a 2014 ocupó los siguientes cargos en la empresa Satélites Mexicanos S.A.D.C.B. Director de Operación Satelital, director ejecutivo y vicepresidente de Ingeniería y Operación Satelital. De 2014 a 2015 fue director general de Global Star de México. De febrero de 2020 a mayo de 2021 fue coordinador general de Desarrollo Industrial y Comercial y Competitividad en el sector espacial en la Agencia Espacial Mexicana. Desde 1983 hasta la fecha, ha sido profesor de esta Escuela Superior de Física y Matemáticas. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Dionisio Tun Molina. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarme en esta tarde para platicar sobre computación cuántica. Mi objetivo en esta plática es dar un panorama sobre esta nueva área. Ya tiene varios años, pero poco a poco ha empezado a cobrar más relevancia gracias al desarrollo. Al principio era solamente temas más especulativos y teóricos, pero ha ido cobrando más relevancia y vamos a ver de una manera global los diferentes aspectos que esta nueva disciplina lleva. La siguiente, por favor. La mecánica cuántica vino a chocar de frente con muchas de nuestras intuiciones. Hacia finales del siglo XIX, las personas conocedoras, varias de ellas, no todas, pero varias de ellas, consideraban que ya la ciencia se había acabado, que lo único que seguía era tecnología. Solamente había desarrollo tecnológico porque ya prácticamente la ciencia ya estaba completa. Nos sorprendimos como humanidad cuando en el siglo XX nos despierta con nuevas leyes físicas que vienen a mostrarnos que buena parte de nuestra intuición no necesariamente es válida siempre, ¿verdad? No es que estuviésemos equivocados como humanidad, sino que nuestra intuición funcionaba bien en ciertos rangos de nuestra experiencia, pero en otros rangos de nuestra experiencia íbamos a encontrarnos con cosas sumamente nuevas, diferentes. Y bueno, esa es la tarea de un científico. La tarea de un científico es entender lo más que pueda las cosas, pero al mismo tiempo estar abierto a que si una manifestación de la naturaleza muestra que en ciertas áreas las cosas no son como nos la planteamos, pues estamos abiertos a entenderlo, ¿no? Por supuesto que a lo largo de muchos años estar acostumbrados a ver las cosas de cierta manera toma tiempo luego romper inercias, pero finalmente como científicos tenemos que siempre estar abiertos a la posibilidad de que las cosas pueden ser diferentes, mejores, dependiendo en el ambiente en el que estén desarrollando las cosas. Y una de los temas de la mecánica cuántica es el tema de la superposición de estados. Digamos, quizás de las dos cosas más contraintuitivas es la superposición de estados y el tema de estados entrelazados. En la superposición de estados, nuestra experiencia nos decía o estás blanco o estás negro, ¿no? O estás vivo o estás muerto. Y una de las paradojas puestas en un lenguaje más coloquial, ¿no? La mecánica cuántica, muy pocas veces podemos ver sus fenómenos en efectos macroscópicos o en sistemas macroscópicos. Y entonces, como una manera de exagerar esto, se plantea el tema de del gato de Schrödinger. Obviamente el fenómeno cuántico no se da a ese nivel macroscópico, pero la idea era tratar de mostrar cómo nuestra intuición no funcionaba en dimensiones sumamente pequeñas. Y el planteamiento era un gato encerrado en una caja, sin accesos al exterior, y con un sensor de radiación y un frasco con veneno. Si el sensor detectaba que había radioactividad dentro de la caja, activaba un mazo para que rompiera la botella que tenía el veneno y se esperaba que de manera natural el gato pues, fuese a lamer ese veneno y estuviese muerto. Entonces la perspectiva de la mecánica cuántica es que mientras no observemos qué es lo que hay dentro de esa caja, el gato está tanto muerto como vivo.
Esto quiere decir que está en un estado de superposición, ¿no? Su estado no es muerto y su estado no es vivo. Su estado está en una superposición del estado muerto y del estado vivo, ¿no? Y bueno, choca con nuestra manera normal de ver las cosas. Viene a confrontar qué es la realidad, ¿no? Si la realidad se genera en el momento en que observamos o si la realidad existe independiente del observador, ¿no? Son de estos temas interesantes de la filosofía de la ciencia. Pero desde un punto de vista puramente de la teoría de la mecánica cuántica, el gato está en un estado superpuesto. Y bueno, eso es lo que sucede en una escala microscópica, ¿no? Es una exageración, realmente los fenómenos cuánticos no los vemos normalmente en escalas macroscópicas, tienen que ser en escalas muy pequeñas. La siguiente, por favor. Para los que tenemos una formación que nos enseñan vectores, no nos cuesta mucho trabajo entender esta situación. Tenemos dos polarizadores, dos lentes polarizadoras perpendiculares, y hacemos incidir luz no polarizada sobre el primero de ellos, sobre el polarizador 1, y entonces solamente deja pasar luz polarizada verticalmente. Como el otro polarizador es perpendicular y es horizontal, entonces no va a pasar nada de luz, ¿no? Entonces, entre el primero y el segundo se encargan de bloquear toda la luz, ¿no? Lo interesante es que si ponemos en medio una lente polarizada que esté a 45 grados con respecto a la vertical, llega a pasar luz hasta el final. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que poniendo todavía un bloqueo adicional, o sea, con dos bloqueos, no pasa luz, y ponemos un bloqueo adicional y logra pasar la luz? Bueno, para los que hemos llevado análisis vectorial, lo único que nos dice es simplemente que no importa el diagonal, la que está a 45 grados va a tener una componente vertical y una componente horizontal, ¿no? Y entonces, no importa, al llegar al que estaba horizontal, como ahora ya tiene una componente horizontal, lo deja pasar. Esto es básicamente el tema de la superposición. Y esa superposición también está relacionada con dónde escogemos nuestras bases. Si nuestra base es vertical y horizontal, pues al salir del primero va a estar solamente en un estado, y al pasar al segundo pues ya no va a haber estado. Pero cuando lo ponemos en diagonal, lo que hacemos es tener nuestro sistema en un estado superpuesto. Entonces, como verán, este tema de la superposición era muy manejado en análisis vectorial desde antes de la mecánica cuántica, pero en la mecánica cuántica viene a tomar un aspecto muy relevante. La siguiente, por favor. Una breve cronología de cómo fue evolucionando la computación cuántica. Las bases de la cuántica están desde principios del siglo pasado, pero ya cuando se empieza a hablar de utilizar la mecánica cuántica para construir computadoras, eso se da a partir de los 70s del siglo pasado. En 1981, Richard Feynman, en una plática, en una conferencia que da, plantea el que, dado que es muy difícil simular con computadoras clásicas fenómenos cuánticos, entonces él propone que se deberían de poder crear computadoras cuánticas donde ahí sea fácil o menos complicado simular moléculas, por ejemplo, donde los efectos cuánticos son sumamente notorios o importantes. Después de él, en 85, Dodge publica un artículo sobre el concepto teórico de una computadora cuántica. Trata de definir cuál sería una computadora cuántica y cuáles son los elementos básicos que debería tener una computadora cuántica. En el 94, Shor desarrolla un algoritmo que es muy poderoso. Todo indica que va a poner en riesgo temas de seguridad informática cuando esto pueda ser aplicado de manera común y corriente. Vamos a platicar un poquito después. Y a partir de ahí los gigantes tecnológicos empiezan una carrera para tratar de ganar el ser los primeros en el desarrollo de las computadoras cuánticas, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente.
Otro fenómeno que contribuye mucho al desarrollo de la cuántica es el experimento de Stern-Gerlach, en el que se detecta que cuando se hace pasar una cantidad de átomos a lo largo de un campo magnético, pues dado que si tienen cierto momento dipolar, deberían ser desviados dependiendo de su velocidad y de la intensidad del campo, etcétera, y de la magnitud del momento dipolar. Entonces, clásicamente uno esperaría que la distribución de todos los átomos al atravesar en la pantalla que está a la derecha tuviesen una distribución uniforme. Sin embargo, lo que llamó la atención es que la distribución no es uniforme, sino que dado que tenían momento angular un medio, solamente se aparecían dos grandes manchas, ¿no? Que corresponderían a la proyección del momento angular en esa dirección de más un medio y menos un medio. La siguiente, por favor. Para los que aún no han llevado cuántica, voy a dar un breve repaso muy concreto sobre los elementos importantes para la mecánica cuántica, que es útil para la computación. Entonces, la mecánica cuántica trabaja sobre espacios vectoriales. Por eso el tema, por ejemplo, de la polarización, cuando montemos el otro polarizador que está a 45 grados, es un fenómeno de un espacio vectorial, y la mecánica cuántica vive en espacios vectoriales. Las funciones que describen a mi sistema son parte de un espacio vectorial, y este espacio vectorial es complejo y tiene un producto interno, y con el producto interno se tiene una norma. El producto interno es lineal del lado derecho y antilineal del lado izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que si del lado izquierdo tengo una combinación lineal, el resultado va a ser una combinación lineal, pero los coeficientes son complejos cuando están del lado izquierdo. La siguiente, por favor. Y se define un rayo como un conjunto de vectores que están normalizados, cuya norma, su magnitud de ese vector, es un 1. Y también decimos que todos los vectores que difieren por una fase, esto es por un exponente, una exponencial cuyo argumento es tal que su magnitud es 1, todos esos son iguales. En el caso particular es si esa cantidad que está ahí es un menos, ¿no? Entonces, si va en una dirección o va en la otra, es el mismo rayo, no hay diferencia. Y vamos a ver después por qué, porque lo más importante son los módulos al cuadrado de los coeficientes. La siguiente, por favor. Los observables físicos se representan por operadores, ¿no? Estos operadores actúan sobre el espacio vectorial y tienen que ser operadores hermitianos. Y la razón básica es porque estos operadores tienen valores propios reales. Y en el mundo físico en el que vivimos, lo que observamos cuando medimos son cantidades reales, no observamos cantidades complejas. Entonces, por eso los observables tienen que estar representados por operadores hermitianos. Y el valor propio y el vector propio juegan un papel relevante en esta parte de la mecánica cuántica. La siguiente, por favor. Entonces, dado que todos sus valores propios son reales, y cuando tenemos vectores propios que corresponden a diferentes valores propios, entonces son vectores que son ortogonales. Uno no puede escribirse como la combinación del otro o de los otros. La siguiente, por favor. Y la interpretación probabilística. Dado un estado de mi sistema, lo puedo descomponer en su base. Cualquier base. Hay la libertad de escoger la base que uno quiera, pero se descompone ese estado en la base. Y los coeficientes de esa descomposición en la base, sus módulos al cuadrado, me dan la probabilidad de que el sistema esté en ese estado en particular cuando lo observemos, ¿no? Entonces, tenemos la superposición de estados, cada uno viene con un coeficiente, y mientras no lo observemos, el sistema permanece en un estado de superposición. Todos los posibles estados están ahí combinándose para producir el estado particular que tiene. En el momento en que observamos, entonces el estado colapsa a un elemento de la base, y la probabilidad de que colapse a cada uno de esos elementos es el módulo al cuadrado del coeficiente, ¿no?
Y entonces, esta parte de la probabilidad o de la aleatoriedad de los sistemas cuánticos es lo que le da el valor relevante a la computación cuántica. La siguiente, por favor. Dado que la probabilidad a lo más es 1, entonces la suma de los cuadrados de cada uno de los coeficientes sumados tiene que dar 1 para que pueda ser consistente con la interpretación que se dijo anteriormente. La siguiente, por favor. En el caso del experimento de Stern-Gerlach, ahí el fenómeno que se está viendo es la interacción del momento angular del átomo con el imán que lo altera. Y entonces, en el caso particular, el momento angular intrínseco puede tomar valores semienteros. Quiere decir que la magnitud del momento angular, su magnitud al cuadrado, es proporcional a 1/2 por 1/2 más 1. Para un momento angular cualquiera L sería L por L más 1 más un factor ahí de la constante de Planck. Entonces, cuando se proyecta ese momento angular total en alguno de los ejes, solamente puede tomar los valores desde menos L hasta más L, o sea, menos L más 1, menos L más 2, así sucesivamente. Si es entero va a pasar por 0 y va a seguir 1, 2 hasta L. Si es un semientero no va a pasar por 0, va a llegar a menos 1/2 o pasará a 1/2 si es de momento angular 1/2. La siguiente, por favor. Y entonces el spin de las partículas se vuelve una parte relevante para definir los estados que pueden ser útiles para la mecánica, para la computación cuántica. En la computación clásica tenemos estados 0 o 1, ¿no? Estamos muy familiarizados con eso, la notación binaria, mi estado está en un estado 0 o un estado 1. Y entonces la extensión más natural de la cuántica es decir, bueno, también dos estados, nada más que a diferencia de la clásica, no está o en el estado 0 o en el estado 1, sino puede estar en un número infinito de estados. Cualquier combinación lineal del estado 0 y 1 es un estado posible de mi sistema. La siguiente, por favor. En el caso de la polarización, también puede ser útil si utilizamos polarización vertical, polarización horizontal, o polarización circular derecha o polarización circular izquierda. Tenemos igualmente ahí dos posibles estados que nos permiten ver bastante parecido, excepto porque tengo una superposición de estados y no solamente estados separados como en la computación clásica. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente también, por favor. Una manera de representar estos estados es lo que se conoce como la esfera de Bloch. Y ahí lo que se hace es, como los estados son normalizados, cualquier combinación del estado 0 y 1 van a venir multiplicados por los coeficientes alfa y beta, que los podemos poner como su magnitud y una fase, ¿no? Y entonces al final cualquier estado se puede escribir como está señalado ahí abajo. Pasamos a la siguiente, por favor. Y al final lo que tenemos es, cualquier estado lo puedo escribir como el coseno de un ángulo por el estado 0 más el seno de un ángulo por una fase por el estado 1. Entonces, si utilizo la variable θ para representar mi estado y la variable φ, entonces me basta con una semiesfera unitaria para que yo pueda describir todos estos estados. Pero si hago una proyección utilizando el doble de cada valor, lo puedo completar para que me dé toda una esfera. ¿Dónde tengo problemas? Por ejemplo, si pongo θ igual a 0, entonces me queda coseno de 0 es 1 y seno de 1 es 0 y no importa el valor de φ. Entonces, para θ igual a 0, independientemente de cualquier valor de φ, tengo el estado 0. Pero bueno, cuando estoy apuntando hacia arriba, el ángulo φ no tiene sentido. Sin embargo, cuando tengo θ igual a pi medios, entonces tengo coseno de pi medios es 0, seno de pi medios es 1, y entonces me queda que mi estado es e a la i phi por 1. Pero como habíamos dicho que todos los rayos que dependen de una fase son iguales, entonces no importa que esté multiplicado por una fase arbitraria, va a seguir siendo el mismo estado.
La siguiente, por favor. Aquí son unos ejemplos particulares para diferentes valores, y estos estados van a tener un papel muy relevante, porque cuando yo los combine me van a poder ayudar a construir mis estados entrelazados relevantes para la computación. La siguiente, por favor. Y entonces aquí está una gráfica. Todos los puntos sobre esta esfera me están definiendo un vector de estado diferente. Entonces, una manera de ver todos los estados que puedo generar es mirar cualquier punto sobre la esfera en el que el valor de teta y el valor de phi me dicen en cuál estado estoy. Y como comentábamos, estos estados normalizados, el que son la suma y la diferencia, pero cuando uno de ellos va multiplicado por el número imaginario, van a jugar papeles relevantes. Y obviamente también el 0 y el 1. La siguiente, por favor. Bien. El éxito o el funcionamiento de la mecánica cuántica depende de que verdaderamente sea aleatoria la teoría, de que sea intrínsecamente aleatoria. Si la teoría no es intrínsecamente aleatoria, la computación cuántica no va a funcionar. Y hay varias maneras de ver la cuántica, pero dos grandes formas particulares es el que si la teoría es intrínsecamente aleatoria o si en realidad la aleatoriedad de mi teoría es resultado de mi ignorancia de otros factores, fuerzas, efectos que participan en los fenómenos que estoy observando. Entonces, como en la física estadística, por ejemplo, donde imaginemos querer tratar de poner las condiciones iniciales, conocer la fuerza que actúa sobre cada una de las partículas, pues sería prácticamente imposible por la cantidad de partículas que forman un volumen dado de gas, etcétera. Pero si hacemos una distribución probabilística y hacemos modelos tomando el valores esperados, etcétera, podemos describir muy bien los fenómenos. La física estadística puede describir muy bien lo que se conocía como la termodinámica, que parecía que era una ciencia totalmente aparte. Resultó que se podía deducir de las características de las grandes cantidades de elementos que están interactuando y tomando distribuciones apropiadas. Había dos perspectivas, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, Einstein es uno de los que argumenta que la parte probabilística de la mecánica cuántica es el resultado de la ignorancia de ciertas variables. Le empezaron a llamar las variables ocultas. No las conocemos, no sabemos cuáles son, somos ignorantes, y por lo tanto, entonces, en realidad no es que sea probabilística la teoría, sino es mi ignorancia la que hace que yo tenga que usar métodos probabilísticos para construir mi teoría. Por otro lado está la perspectiva de que no, la teoría es eminentemente probabilística, no es un tema de mi ignorancia. Por más que yo llegue a conocer más sobre mi sistema, no va a desaparecer la parte aleatoria de la mecánica cuántica. En un principio se pensaba que estas dos cosas eran solamente un tema de filosofía, un tema de gusto, un tema de preferencia. La mecánica cuántica se venía imponiendo, explicaba los fenómenos, predecía nuevos fenómenos, se observaban esos nuevos fenómenos predichos, y entonces la gente empezaba a decir, bueno, desde el punto de vista pragmático, la teoría funciona y es una excelente teoría. Y esto dejémoslo para los filósofos de la ciencia, para que discutan sobre si la realidad es probabilística o es determinista. Y entonces parecía como que no había mayor tema en eso, pero llegó alguien que ideó una manera de verificar si la teoría se va por la parte determinista con sus variables ocultas o se va por la parte probabilística, y que es intrínsecamente probabilística. De hecho, es Einstein contra las dos personas, la paradoja de PR, en el que tratando de argumentar que era sin sentido
hablar de la teoría cuántica como eminentemente probabilística, construyen un sistema entrelazado, no utilizaban lo que estamos haciendo, sino un tema en que se entrelazaba la posición y el momento, y entonces parecía que eso contradiría todo, pero en realidad eso dio pie a que se pudiera encontrar un experimento que nos permitiera deducir si es probabilística o si es determinista, ¿no? Es David Bohm el que traslada la nomenclatura de posición y momento a estados como polarización o spin. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, la que es eminentemente probabilística es la interpretación de Copenhague. La siguiente, por favor. Y Bohm con su teoría de las variables ocultas, argumentando que es determinista, nada más que somos ignorantes. La siguiente, por favor. Un poquito más adelante, aquí voy a hacer esto nada más para poder hablar sobre la desigualdad de Bell. ¿Cómo combinamos dos qubits? Un qubit es esta superposición de dos estados, 0 y 1. Y si tengo ahora dos qubits, ¿cómo describo esa combinación de dos qubits? Y eso se hace a través del producto tensorial. El producto tensorial lo que hace es, cuando tengo dos vectores y quiero hacer el producto tensorial de ellos, tomo el primer elemento y lo multiplico por este vector. Entonces, 1 por 1, 0 me da 1, 0. Y luego 0 por el segundo, por el mismo vector, entonces me queda 0 por 1, 0, 0 por 0, 0. En el caso del 1 por 0, sería 0 por 1, 0, me queda 0, y luego 1, 1, 0, me queda 1, 0. Entonces, si se dan cuenta en la nomenclatura, si puedo utilizar esto para ya etiquetarlos de forma, convirtiéndoles a forma decimal. Este correspondería al estado 0, ¿no? Este correspondería al estado 1, luego este correspondería al estado 2 y este correspondería al estado 3. Si empiezo etiquetándolo desde 0, o 1, 2, 3 y 4, si empiezo desde el estado 1. La siguiente, por favor. Y entonces, mis dos estados los escribo como un vector columna, donde mi base es el estado 0 y el estado 1. Este 0 no corresponde necesariamente a este, pues, si estoy en un qubit diferente. Si este es de un qubit y este es de otro, entonces este estado 0 corresponde al estado 0 del segundo qubit y este al estado 0 del primer qubit. Y el producto tensorial de estos estados, que es una superposición de ellos, vendría dado de esta forma. Aquí podemos ver si multiplico la primera entrada con la cuarta, A1 por A2, con B1 por B2, y multiplico la segunda con la tercera, me doy cuenta que son iguales. El producto de la primera entrada con la cuarta y la segunda con la tercera son iguales. Esta es una propiedad que viene del hecho de que pude hacer este producto tensorial. En otras palabras, mi estado lo puedo descomponer como el producto tensorial de dos estados perfectamente definidos y claros. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, el entrelazamiento, ¿en qué consiste? Consiste cuando este producto del primero con el cuarto no corresponde al segundo con el tercero. En esos casos, lo que va a ocurrir es que no voy a poder escribir mi estado como si fuese el producto de 2. No lo voy a poder factorizar. Entonces, básicamente, un estado entrelazado, lo único que me dice es que mi estado no lo puedo descomponer en el producto de dos estados. La siguiente, por favor. La siguiente también. Por ejemplo, este estado, el 0, 0 y el 1, 1, no existe estado psi1 y estado psi2 que cuando yo haga el producto tensorial me dé este. No hay manera. No puedo encontrar esos dos estados. Por eso se usa el término entrelazado. No los puedo separar, no los puedo factorizar. Entonces, el entrelazamiento lo único que me dice es que mi estado no lo voy a poder escribir como el producto
de estos dos estados, un estado bien clarito para el sistema 1 y un estado bien claro para el QB2. La siguiente, por favor. En este caso, por ejemplo, tenemos un medio por un medio me da un cuarto y un medio por un medio me da otro cuarto. Esto lo puedo descomponer sin problema. Pero este ya no, porque el primero por el cuarto me da un medio, pero el segundo por el tercero me da 0. Entonces no hay manera de que este estado yo lo descomponga de esta manera. Entonces aquí en realidad debería ir una negación de la igualdad. No hay manera de que yo lo pueda factorizar. La siguiente, por favor. Bueno, aquí no voy a tener mucho. Básicamente lo que quiero señalar aquí es que puedo construir diferentes bases, ¿no? Esta es una base, la más común, el estado 0, el estado 1, pero puedo rotar mis bases y puedo generar todas las familias que yo quiera de bases. Lo importante aquí es que si escojo adecuadamente las bases, lo que puedo hacer es que cuando yo proyecte el estado 1 sobre el estado 1 de otra base, me dé una cantidad muy fija. Podría yo jugar con estas bases para que siempre la proyección de uno sobre el otro sea justamente un medio. Podremos pensar, por ejemplo, en geometría, si tengo dos bases y luego las roto para que el ángulo entre los diferentes ejes sea 60 grados. Entonces, cuando yo saque el coseno de esa, que es 1 sobre el otro que está separado 60 grados, pues va a ser un medio. Y el otro también va a estar separado un medio. Entonces, sí, puedo escoger mis bases de tal manera que cada vez que yo proyecte el estado 1 sobre el estado 1 de la nueva base, me dé un medio. Cuando proyecte el estado 2 sobre el estado 2 de la nueva base, también me dé un medio, ¿no? Puede ser 60 o puede ser 120, porque recordemos que la dirección no importa mucho, porque es el mismo estado, porque dependen solamente de un e a la i pi, ¿no? Entonces, el punto aquí relevante es que puedo escoger una base, puedo escoger puedo encontrar tres bases en el que cada vez que yo proyecte el estado 1 de una base en cualquiera de las otras, me dé un medio. Y cuando proyecte el otro en el estado 2, siempre me dé un medio. La siguiente, por favor. La siguiente también. Aquí no nos vamos a detener en estos detalles, pero el propósito de eso es nada más argumentar que efectivamente existe esa base. Y un tema importante aquí es, si un sistema está entrelazado en una base, cuando yo cambie de base, ¿seguirá estando entrelazado? Es una pregunta importante, porque si no sigue entrelazado, entonces eso significaría que habría una base que sería más relevante para el entrelazamiento que alguna otra base. Y lo que se puede demostrar, de hecho, la siguiente, por favor. Aquí está, no voy a tener en la demostración, pero se puede demostrar que si está entrelazada una base, cuando cambie de base, va a seguir estando entrelazado. La siguiente, por favor. Aquí tenemos bueno, ya se acabó la pila de este. Aquí vemos efectivamente me queda entrelazado el primer estado, producto tensorial con el primer estado, y el segundo estado con el segundo estado, ¿no? Entonces, efectivamente se mantiene el entrelazamiento. La siguiente, por favor. Y entonces, ahora vamos a mostrar que hay una manera de poder verificar, al menos una, seguramente habrán más, pero al menos una manera de verificar si la teoría, si lo que observamos me puede decir si la teoría es intrínsecamente aleatoria o si es determinista. Y para eso usamos a Alicia y a Bob, muy usados en temas de criptografía y de seguridad de la información. Y vamos a suponer que tenemos un flujo de pares de qubits. Entonces, se están mandando 2 qubits de manera constante, ¿no? Se manda uno, luego se manda otro par, luego se manda otro par, y de manera constante se están enviando ese par de qubits. Y todos los estados
de esos pares están entrelazados. Lo que se pide es que siempre estén entrelazados, ¿no? Entonces, Alicia va a escoger de manera aleatoria, con probabilidad 1/3, alguna de esas 3 bases que comentaba yo. Entonces, Alicia, antes de hacer la medición, aleatoriamente escoge una base y tiene la misma probabilidad de escoger cualquiera de las 3. La va a escoger con una probabilidad de 1/3. Y entonces, mide el qubit, el suyo, y va a averiguar si está en el estado 0 o si está en el estado 1, ¿no? Entonces, va a anotar 0 si estuvo en el estado 0 y estuvo un 1 si estuvo en el estado 1. No va a registrar qué base escogió, solamente un 0 y 1. Entonces, después de un buen rato, Alicia va a tener una secuencia de ceros y unos. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, lo que le dé la medición de manera aleatoria. Y Bob va a hacer lo mismo. También de manera aleatoria va a escoger una de las 3 bases con la misma probabilidad y va a anotar una secuencia de ceros y unos, lo que observe. La siguiente, por favor. Bueno, si después se van a comparar sus mediciones, y entonces si coincidieron, o sea, si uno vio 0 y el otro vio 0, va a anotar una I de igual. Y si fueron diferentes, entonces van a anotar una D, ¿no? Entonces, después de hacer esta comparación, van a tener unas secuencias de Is de idéntico y de D de diferente. Entonces van a tener I, D, I, etcétera, según hayan coincidido sus observaciones, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasará cuando veamos cuántas de ellas coinciden? ¿No? ¿Será que si es aleatoria me prediga una cantidad de coincidencias y si es determinista me prediga otra? Bueno, pues parte de lo que vamos a mirar ahorita, ¿no? La siguiente, por favor. Como habíamos dicho, la proyección de estas 3 bases es tal que siempre va a darle el mismo valor, ¿no? Siempre va a darle el mismo valor. Entonces, supongamos que Alicia obtiene el estado medido correspondiente al primer vector de la base, el 0, y entonces ese primer vector de la base lo escribo en la otra base que tiene Bob, y entonces el coeficiente es un medio, ¿no? Lo que comentamos. Si mide el vector y esta mide el primer vector, la probabilidad de que esté allí siempre va a ser un medio. Entonces, por la manera en que escogimos las bases, Bob siempre va a medir lo mismo que Alice, con probabilidad de 1/4, y diferente con probabilidad de 3/4. La siguiente, por favor. Entonces, lo mismo lo que comentaba para el segundo vector de la base, también va a medir con probabilidad de 1 medio y entonces va a ser 1/4. La siguiente, por favor. Y entonces la pregunta es, ¿cuántas veces van a coincidir? ¿Cuántas veces van a coincidir? Bueno, como cada uno de ellos de manera aleatoria va a escoger una base, entonces la probabilidad de que escojan la misma base sería 1/3 por 1/3. Cada uno está escogiendo con 1/3 de probabilidad, entonces sería 1/9 de que escojan la base 1. Pero el que escojan la base 2 sería otra vez 1/9, y que escojan la base 3 sería igual 1/9. Y como aquí no me importa qué base fue la que escogieron, sino si coincidieron o no, entonces tendría 3 veces por 1/9, me da 1/3. Entonces, 1/3 de las veces van a coincidir, ¿no? Entonces, 1/3 de las veces por 1/1, fue plena coincidencia. Ahora, el resto de las veces, que es 2/3, van a coincidir 1/4 de las veces, porque el coeficiente era 1 medio y su módulo al cuadrado es 1/4, ¿no? Entonces va a coincidir 2/3 de las veces por 1/4. Entonces cuando hago esta operación, me da simplemente 1 medio. O sea, 1/3 más 2/6 me da 1 medio. Entonces la teoría cuántica probabilística
me predice que van a haber coincidencias la mitad de las veces. La mitad de las veces van a coincidir. Ahora, veamos qué es lo que me dice si fuese determinista. La siguiente, por favor. Si las mediciones fueran deterministas, eso quiere decir que no hay nada aleatorio ahí. El sistema va a dar una cantidad bien determinada. Si observo la base 1, si observo la base 2 o si observo la base 3, no hay nada de aleatorio. Hay un valor ya bien determinista. Y entonces, ¿cuáles son las mediciones que se podrían tener? Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son? Si midieran la base 1, la base 2 y la base 3, ¿cuáles son las posibilidades? Bueno, las posibilidades son estas, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, etc. Son todas las posibilidades en el momento en que se midieran en las tres bases. No hay de otra, o midió un 0 o midió un 1, ¿no? Entonces tengo dos posibilidades en la primera entrada, dos en la segunda y dos en la tercera. 2 al cubo me da 8. Tengo 8 posibilidades de medición. La siguiente, por favor. Así que en esta medición, supongamos que en la configuración Alice mide ¿no? Y que también fuese la medición de Bob. La siguiente, por favor. Entonces, aquí mide Alice, aquí mide Bob, ¿no? Entonces, ¿cuándo van a coincidir? Por ejemplo, si mido 0 y Bob mide 0, entonces coinciden. Aquí también van a coincidir porque midió 0 y midió 0, van a coincidir, ¿no? Entonces, ¿en cuántas de esas van a coincidir? Bueno, cuando Bob mide la base 0 y Alice mide la base 0, todos coinciden, ¿no? Porque, recordemos, la primera es la base 0, la segunda es la base 0. Cuando no coincidan, cuando no siempre coincidan, siempre va a haber al menos 5 veces que coinciden. Aquí coincidieron las 8, pero aquí coincidieron 5, aquí coincidieron 5, aquí coincidieron 5. En cada uno de estos coincidieron 5, ¿no? Por ejemplo, aquí veamos B1 y B2, ¿no? Si B1 y B2 aquí coincidieron, ¿no? Al menos hay 5 veces que coinciden. Hay otras que son más. Entonces, quiere decir que puedo suponer, sin saber cuál es la distribución de estos estados, porque no sé si es más probable que midan 3 ceros o que midan 3 unos, no sé cuál es la probabilidad de que lo midan, pero no necesito saberlos porque puedo tomar que la probabilidad es al menos de 5 novenos. Y cuando yo sume sobre todas ellas, puedo suponer que es constante porque estoy poniendo el mayor igual que 5 novenos. Entonces, la siguiente, por favor. Y entonces, aquí voy a tener la probabilidad de que mida el triple 0, la probabilidad de que mida multiplicado por el 5 novenos que estoy sacando como factor común. Entonces, cuando yo sume las probabilidades, me va a quedar un 1, me va a quedar 5 novenos. Entonces, la probabilidad de que coincidan resulta que si fuese determinista es un poco mayor que si fuese aleatorio. Y bueno, pues este experimento lo han hecho ya muchas veces. Cada vez han ido mejorando el experimento. Por ejemplo, una de las cosas que cuestionaban cuando presentaban los resultados es, bueno, ¿cómo estamos seguros que verdaderamente fue aleatoria la selección de las bases? ¿No? Porque si no fue totalmente aleatoria la selección de las bases, pues va a haber un sesgo, ¿no? ¿Cómo sé que cuando mide Alicia no le llega información a Bob, al QB de Bob, para que se alinee con el de Alice? Y entonces había que separar la medición de Alice y Bob para que, como no puede
viajar información más rápido que la velocidad de la luz, no hubiera riesgo de que uno influyera al otro. Y así por el estilo se han ido liberando todos estos riesgos que pudieran marcar un sesgo, y cada vez que mejoran el experimento se confirma que la medición está muy cerca del un medio, más cerca de lo aleatorio que de lo determinista. Y esto es relevante porque si no fuese así, la computación cuántica no podría funcionar adecuadamente. La siguiente, por favor. La siguiente. En computación cuántica tenemos, a diferencia de las clásicas, hay que preservar la norma porque están en una superposición y debemos asegurar que envíen un qubit a otro qubit. Porque si le entrego un qubit en una combinación, en una superposición, y cuando entra a la compuerta lo forza a que tome uno de los dos estados, pues ya perdí la información, ¿no? Debo tener maneras de mantener esa superposición en todo momento, ¿no? La siguiente, por favor. Las compuertas son matrices unitarias. La siguiente, por favor. Y, por ejemplo, tenemos la compuerta X, ¿no? Que lo que hace es niega, ¿no? Si toma el estado 0, que sería 1, 0, le aplico la compuerta X, y entonces lo que me hace es el estado 1. Y el estado 1, cuando le aplico la compuerta, me da el estado 2. Entonces, es la negación. Para los que ya llevaron cuánticas, seguramente les recordará la primera de las matrices de Pauli. La siguiente, por favor. Y entonces, las compuertas lo que van a hacer es enviarme el 0 al 1, el 1 a 0. Pero va a haber otras compuertas que me manden el 0 a la combinación de esta o a la diferencia de esta. Y entonces con las compuertas podemos cambiar, por así decirlo, de un estado a otro, y se acostumbran a denotar la suma con el signo más, la diferencia con el signo menos, y el que tiene la i como más i si va sumado o menos i si va restado. La siguiente, por favor. Otra compuerta muy importante es la de Hadamard, que esta lo que hace es sumar la x con la que conoceríamos como la z en las matrices de Pauli, ¿no? Tenemos en la diagonal 1 menos 1 y en la antidiagonal la x, que es, y que también es una matriz unitaria. La siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, no, aquí hay un error, sería la h. Si paso la 0 y le aplico la h, lo que me hace es darme el estado más, que es la combinación lineal del 0 y el 1, y si le aplico al estado 1 me da la diferencia, ¿no? Y estas compuertas son muy útiles para cuando queremos construir los estados entrelazados. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces tenemos, para construir la identidad, bueno, es solamente sumar los estados, luego la matriz que la representa sería esta, la X, la de Pauli, X, la de Hadamard, que sería esta, y la notación más usada para la computación cuántica es un cuadro para indicar la compuerta y una I o una X o una H. La siguiente, por favor. Ahora, quisiera hablar un poquito de cómo se construyen esos qubits, o sea, cómo las computadoras desde un punto de vista físico se logran, o hacia dónde está yendo la tecnología, ¿no? Ahorita está el IBM y Google con superconductores, se han usado iones atrapados, fotónica cuántica y otros como topológicos. Pasemos a la siguiente, por favor. Una de las preguntas que también surge es, ¿cómo es que el entrelazamiento se puede lograr físicamente, ¿no? Y bueno, la verdad que eso surge de principios muy básicos, de la conservación, principalmente del momento. No es el caso, pero lo pongo como un ejemplo clásico de que en un choque elástico la conservación de momento me permite saber cómo se está moviendo el otro objeto después del choque si puedo mirar al primero, ¿no? Entonces, si tengo dos objetos que colisionan, supongamos que tienen la misma masa, la misma velocidad, chocan,
y no necesariamente de frente, sino puede ser de lado, y uno sale en una dirección. Si yo observo ese que salió en esa dirección y a qué velocidad salió, yo ya sé a qué velocidad y en qué dirección salió el otro. Y eso es básicamente lo que sucede en los estados entrelazados. Si mido un estado, automáticamente sé el otro estado entrelazado en qué estado colapsó. Parece como que se forza, como que no es tan intuitivo, pero la verdad que si uno toma en cuenta las leyes de conservación en física, uno puede darse cuenta que hay otros fenómenos donde con conocer una parte ya conocemos la otra. La siguiente, por favor. El método más socorrido para, sobre todo en superconductividad, es modelar mi estado como un oscilador armónico, el más simple. Entonces, el oscilador armónico en mecánica cuántica, sus estados están igualmente equidistantes, tienen la misma separación entre cada uno de los estados. Pero como queremos trabajar en dos estados, entonces nos convendría tratar de separar el tercer estado del segundo, para que sea más probable, si está en el estado base y el primer estado excitado. El primer estado excitado, si está a la misma distancia el otro, en principio podría pasar al siguiente estado excitado. Pero si lo logro separar un poco, puedo aumentar la probabilidad de que baje en lugar de que suba. Entonces, para eso se utilizan estados de potencial como armónico, pero lo modifican agregándole un sumando, por ejemplo, x a la cuarta, o como en alguno de los pósters que está allá afuera, agregando un término que sea como el arco tangente, de tal manera que se separan los estados, se mantiene el 1 y el 2 abajo y los otros se separan un poco más arriba, para que para fines prácticos el sistema se comporte como si fuese solamente de dos estados. La siguiente, por favor. En el caso de los trasmones, que son qubits de superconductividad, básicamente lo que se hace es modelar un circuito LC, en el que tenemos un capacitor y una inductancia. Entonces la carga se almacena en el condensador, pero en el proceso de almacenarse se genera una corriente y la corriente genera una fuerza, una diferencia potencial, y entonces hace que la carga regrese, y luego que la carga regresa, el capacitor los vuelve a traer, y entonces tenemos un oscilador eléctrico, tipo oscilador armónico, pero un oscilador eléctrico. Los trasmones, que son los que ahorita está usando IBM y Google para esto, básicamente lo que hace es modelar un circuito LC. La siguiente, por favor. Y la manera en que lo hace es aprovechar la unión de Josephson y los pares de Cooper. Entonces, aprovecha un fenómeno de superconductividad. La siguiente, por favor. Lo que tiene que hacer es tener los circuitos a temperaturas muy, muy, muy bajas, y entonces aplican un pulso de microondas que perturba al sistema, y entonces genera una corriente superconductiva. Y entonces esos dos superconductores les colocan en medio un material que no es superconductor. Y entonces, en teoría, si fuese solamente clásico, cuando llega a esa barrera no debería atravesar. Pero en mecánica cuántica hay el efecto túnel, y entonces lo logra atravesar, y entonces es como si lo estuviese almacenando. Pero luego otra vez viene de regreso, y entonces el sistema se queda allí oscilando. Y lo que hace es aprovechar estos pares de Coopers, ¿verdad?, que a pesar de que tienen la misma carga, se comportan como si se atrajeran y forman un par, ¿no? Una manera semiclásica de explicarlo es que este primer electrón lo que hace es atraer a las cargas positivas que están a su alrededor, y entonces el que viene cerca de él, al detectar carga positiva, tiende a acercarse al primero, ¿no? Entonces la deformación que hace el primero hace que el segundo vea más carga positiva que la carga del electrón que va adelante, y por lo tanto sea atraído. Y entonces es el fenómeno de superconductividad de los pares de Cooper. Y entonces lo que hace es va y viene, va y viene. Y tenemos un sistema
que se comporta como un oscilador armónico. O sea, para fines prácticos se construyó un átomo artificial, por así decirlo, ¿no? Y entonces ya estos ya no son fenómenos tan microscópicos, ¿no? Ya son, sí son diminutas, pero ya no son tan microscópicos. Se está observando fenómenos cuánticos en una escala no tan diminuta, todavía pequeña, pero ya no tan diminuta como uno esperaría solamente verlo a nivel de los átomos. ¿Perdón? Mesoscópica, sí. Y entonces, la siguiente, por favor. El efecto de Josephson es lo que comentaba, lo que hace es generar esa especie de fricción a través de una barrera potencial que lo tiene que atravesar, y entonces es como si estuviese almacenando energía, ¿no? Y luego la vuelve a recuperar, regresa, y entonces la corriente está yendo y viniendo. Y de esa manera han logrado establecer qubits que permanecen durante suficiente tiempo para que puedan ser útiles para el cálculo, ¿no? Entonces, el principal problema con la mecánica cuántica es que como los átomos son muy sensibles, todos estos fenómenos cuánticos son muy sensibles con su entorno, entonces si tengo un estado superpuesto, la interacción de ese estado superpuesto con su medio ambiente puede perturbarlo y hacer que colapse o que cambie de estado. Y lo último que uno quiere es que el qubit esté cambiando de estado per se, si no estoy perdiendo la información, ¿no? Entonces, eso son lo que llaman los tiempos de coherencia o de coherencia, dependiendo a qué se refieran. ¿Cuánto tiempo permanece coherente o cuánto tiempo le toma ya no ser coherente el sistema? Son tiempos muy cortos. Son uno de los grandes retos que tiene la computación cuántica, poder desarrollar ya sistemas que duren más tiempo de manera coherente. El otro de los retos es tener sistemas que no requieran temperaturas tan bajas. Es sumamente caro mantener estos en temperaturas tan bajas, y por lo tanto pues se vuelve muy lejano. ¿Quién va a tener en su casa un sistema para enfriar esto a casi el cero absoluto, y lo que costaría en energía mantener eso, ¿no? Entonces, son de los retos que ahorita tiene la computación cuántica, pero han habido bastantes avances desde los 70s del siglo pasado hasta ahorita. En un lapso como de 50 años, el avance ha sido bastante notorio. Al principio había mucho escepticismo si realmente se iba a poder lograr, qué tan viable iba a ser, pero afortunadamente la humanidad es resiliente, ¿no? Y persistente, y insiste, ¿no? Hacia dónde vamos a llegar, pues será interesante. Ahora las nuevas generaciones, les toca a ustedes buscar, a los que les atraigan estos temas, trabajar en esas áreas, nuevos materiales, nuevos algoritmos, etcétera, ¿no? Y para concluir la plática, quisiera nada más hablar sobre algunas aplicaciones, pero la siguiente, no sé si siga en esta parte o nos vamos a tener que pasar varias láminas. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Una de las aplicaciones de la computación cuántica, y donde la gente está muy emocionada, es en poder resolver problemas que son sumamente complejos, ¿no? Entonces, hay por ahí una manera de clasificar la complejidad de los problemas. Y la complejidad de los problemas dicen, si el tiempo que te toma resolver un problema es el número de entradas que tienes a una cierta potencia, entonces es un problema de complejidad polinomial, ¿no? Entonces es un problema tipo complejo P, su complejidad es P, porque el tiempo que te toma va a ser la cantidad de entradas por un exponente. O sea, y ese sería el último término de un polinomio, ¿no? La potencia más grande de ese polinomio, por eso el término de polinomial. Pero, por ejemplo, si fuese la exponencial del número de entradas, entonces ya no, la exponencial tiene un desarrollo en potencias infinita, entonces no hay donde corte ese polinomio. Entonces ese tipo de problemas que le llaman no P's, o sea, no lo puedo escribir así como
el tiempo máximo que me tomaría es el número de entradas a una cierta potencia. Hay muchos problemas de esos que no se han podido resolver, ¿no? En el caso de los clase tipo P, por ejemplo, ordenar una lista, ¿no? Depende de la entrada, ¿no? Va como el número que tiene la lista al cuadrado. O multiplicar una matriz n por n por otra matriz n por n, entonces el tiempo que le tomaría es n al cubo, ¿no? O el número de operaciones básicas que tendría que hacer sería n al cubo. Bueno, eso es claro, conforme la n crece, pues esto va a crecer, pero bueno, en principio se podría hacer. La siguiente, por favor. Ahora, si no lo puedes resolver de esa manera, pero si tú de algún modo te imaginas cuál es la solución y esa solución la puedes verificar en un tiempo polinomial, entonces se conoce ese problema como un problema de complejidad NP, ¿no? Por ejemplo, descomponer un número muy grande en sus primos es un problema NP, no es P. O sea, no toma el número de bits que tenga tu número a una cierta potencia, puede resolverlo. Pero verificar si te doy dos números primos, los multiplicas y me dices si es solución, eso sí lo puedes hacer en un tiempo polinomial, ¿no? Otro es verificar si un procedimiento para recorrer un grafo pasando una sola vez por cada nodo es muy complicado resolverlo, pero si yo te doy ya el procedimiento y nada más verificar si es solución o no, lo puedes hacer en un tiempo polinomial. Entonces, estos tipos de problemas serían problemas NP. Este caso de la factorización es la base de la encriptación más usada, la RSA. La manera en que se usa la llave para encriptar es mediante un número muy grande, que es el producto de dos primos. Entonces, si alguien quisiera romper esa encriptación, tendría que conocer cuáles son esos dos primos. El producto es la llave pública. La gente sabe cuál es el producto que se está usando para encriptar. Eso lo tienen que hacer público para poder intercambiar los datos encriptados. Pero para poder desencriptarlo necesitas conocer cuáles son esos dos números primos que forman ese número grandote. Y hoy en día no se puede resolver en un tiempo polinomial y por eso es la fortaleza de la encriptación RSA. Pero la computación cuántica ya tiene un algoritmo, el algoritmo de Shor, que permite descomponer ese número grandote en sus dos factores primos. Y esto por eso ya algunas personas e instituciones están trabajando en otros métodos de encriptación que cuando llegue la computación cuántica no se puedan resolver en tiempos polinomiales. Son uno de los riesgos que se ve cuando venga la computación cuántica, pero también lo pueden ver como las oportunidades de desarrollar nuevo conocimiento y nuevas metodologías para encriptar y que no puedan hackear la información. La siguiente, por favor. El algoritmo de Shor, que es para la factorización, que es muy útil para este tema de descomponer un número muy grande en sus primos. El algoritmo de Grover, cuyo objetivo es buscar un elemento muy particular dentro de una gran lista. El VQE, que es el Variational Quantum Eigensolver, que busca encontrar los valores propios y es muy útil para modelos en química cuántica. Y el QAOA, como su nombre lo dice, es un algoritmo de optimización aproximada, ¿no? Entonces, cuando no se puede una solución exacta, resolver de manera aproximada cuál es el valor o las funciones que optimizan cierta propiedad, ¿no? Y con esto, si nos vamos hacia el final, por favor, ahí, por favor. Tantito atrás. Un poquito atrás. Ahí. Hoy ya podemos usar computadoras cuánticas. IBM, por ejemplo, pone a disposición el poder accesar a computadoras cuánticas. No solamente simuladores, sino computadoras cuánticas. Entonces uno puede inscribirse. A ver, si nos vamos una atrás, creo que atrás debe estar una más.
atrás. Ahí está. En esta dirección uno puede registrarse y puede uno tener acceso a computadoras cuánticas. Te dan unos cuantos minutos al mes gratis, ¿no? Pero parece muy poquito, pero el tiempo que toma hacer ciertos cálculos es sumamente pequeño. Estás hablando de, claro, para problemas simples, ¿no? Puedes hacerlo en segundos. El tema es que hay una lista, ¿no? Hay una fila. O sea, tú subes tu programa y estás ahí esperando hasta que le toca en su tiempo de ejecución. Depende de las condiciones particulares que haya, puede tomarte un par de horas o un par de días, pero finalmente se ejecuta. Esto me recuerda a mi época, ¿no? Para ustedes que son muy jóvenes. Ahora que narraban mi historial, me di cuenta de lo viejo que soy, ¿no? Me recuerda a mis épocas cuando yo tenía que ir a perforar mis tarjetas y luego tenía que subir aquí al tercer piso, bueno, era en el edificio 6, y había una caja enorme, y entonces uno apilaba sus tarjetas detrás de las otras que iban llegando, antes le ponía uno un papel ahí para separar, y entonces apilaba uno las tarjetas, ¿no? Y le permitían usar la computadora del Centro Nacional de Cálculo y era una vez a la semana, ¿no? Entonces no importa qué día lo llevabas, si ya lo iban a correr pronto, pues sí, conocían los resultados, ¿no? Y si acababan de correrlo, pues te ibas a esperar casi una semana para que te trajeran tus resultados, ¿no? Y luego para que tuvieses un error de sintaxis, ¿no? Porque además las cintas de las perforadoras pues ya no tenían tinta, ¿no? Entonces perforabas y ya no veías. Entonces había que memorizarse el código de las perforaciones para tratar de ahorrarse una semana. Aquí no se tardan tanto, pero finalmente hoy ya se puede tener acceso a computadoras cuánticas y ustedes pueden correr. La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, si se puede hacer para modelar los estados de Bell, diseñar el estado. Si nos vamos a la siguiente, aquí, por ejemplo, este sería el código para construir el circuito de Bell, ¿no? Está acceso a documentación que te permite saber cuál es la sintaxis, cómo usarlo, etcétera. Y entonces, diseñar ese circuito de Bell son estas cuantas líneas, ¿no? La mitad de ellas, la mayoría son comentarios, ¿no? Y luego, después de que ya diseñaste el circuito, lo puedes pasar a ejecución. La siguiente, por favor, ¿no? Y entonces puedes hacer que el sistema ejecute esto. Le llamo simulación porque en realidad no físicamente construiste el circuito de Bell, pero en una computadora cuántica le estás diciendo que simule ese circuito de Bell, ¿no? Entonces, como podrán ver, al final, en términos de la programación, es un lenguaje más, ¿no? Si solamente quiere uno la pura programación, no necesita uno saber mucho mecánica cuántica. Pero si uno quiere desarrollar nuevos algoritmos, el entendimiento de cómo funciona la mecánica cuántica, por lo menos en temas de superposición de estados, compuertas, etcétera, se vuelve muy útil, porque entonces uno puede tratar de desarrollar esos algoritmos que vayan a funcionar para lo que buscamos, ¿no? Por ejemplo, el algoritmo de Shor lo que hace es utilizar propiedades de los números y la transformada de Fourier para encontrar un cierto periodo. Ese periodo está asociado con uno de los factores primos. Como la computación cuántica es probabilística, el resultado que obtienen no está seguro que es ese. Pero dependiendo de cuántos ciclos les des, puedes decir, este es el resultado con una probabilidad del 80 o el 90%. Y después ya vas y lo verificas. Y si sí es, pues ya. Y si no, pues bueno, empiezas a hacer otra vez el proceso, ¿no? Pero de cualquier manera, la probabilidad de que lo resuelvas en un tiempo razonablemente corto es sumamente alto, ¿no? Y si quieren trabajar en el diseño de qubits, pues ahí sí definitivamente el conocer y entender muy bien la mecánica cuántica se vuelve sumamente relevante. Entonces hay diferentes fases, digamos, de dónde quiere uno entrarle. Y a lo mejor uno empieza con algo y después se va convenciendo de le gusta y empieza a trabajar en otras cosas, ¿no? Yo seguramente ya no lo veré, pero ustedes seguramente van a ver
el efecto de las computadoras cuánticas en la vida diaria, ¿no? Y probablemente algunos de ustedes incluso sean actores relevantes en ese desarrollo para que la computación cuántica se vea ya de lo más común y corriente en la vida de ustedes, de sus hijos, de sus nietos, ¿no? Bueno, aquí lo dejo y muchas gracias por su atención. Bueno, pues agradecemos por la plática y pasamos a la sesión de preguntas. No sé si tuvieran alguna pregunta. Gracias, doctor, por su plática. Sí, es un tema muy interesante y que pues sí he crecido mucho en interés, tanto aquí en la reunión noté como sí hubo varios trabajos relacionados y también pues ha habido creciente inversión, ¿no? Entonces, mi pregunta es, pues, ¿qué haría falta para que en SFEM pudiéramos tener la materia tal cual, formal, de computación cuántica? Porque pues, nos quedamos atrás, ¿no? Nos podemos quedar. Sí, buena pregunta. Ahorita la escuela está en el proceso de la revisión de sus planes de estudio y yo creo que dentro del programa revisado seguramente va a haber ya esos temas cubiertos. Yo en lo particular, las últimas veces que he dado cuántica, toco un pedacito de este tema con mis estudiantes, pero sí coincido contigo que ya es un tema relevante que debiera ser algo más amplio en la escuela. Y que podemos fácilmente acceder, tenemos todo el contexto para verlo realmente. Claro, y la ventaja de la época en la que ustedes están viviendo, como les decía, ya acceso a computadoras cuánticas, ya lo puedes hacer, acceso muy básico, si quieres más, puedes inscribirte y pagar una mensualidad y tener más tiempo, etcétera. Entonces ya hay acceso a eso. También hay mucha información. Los desarrolladores ponen a disposición buena parte de la información para el uso. Obviamente la muy propietaria pues no está a disposición, pero hay ahí. Y también se está publicando también mucho, ¿no? Y en revistas abiertas, ¿no? Al público. Entonces sí hay oportunidad de participar. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más por ahí? Buenas tardes. Veo que es un trabajo bastante complejo de lo que alcancé como a escuchar, entonces me gustaría saber cuánto tiempo le tomó desarrollar todo esto. Bueno, en realidad no lo desarrollé, digamos, lo estudié, ¿no? Empezamos con un grupo de compañeros yo empecé un poco antes, como 3, 4 años, y con un grupo de compañeros tendrá un par de años que nos integramos más en esto. Entonces, pero no dedicados a esto, ¿no? Porque tenemos nuestras otras actividades, entonces, pero la verdad que todo es empezar, la manera del planteamiento. Al principio parece medio complicado entender un algoritmo, pero la verdad que una vez que captas el tipo de razonamiento, ya puedes avanzar más rápido. Entonces, lo importante es revisar los algoritmos, si es la parte de la programación, si es la parte de cómo funcionan las cosas, pues sí es muy útil toda la formación que te da aquí en física y particularmente en mecánica cuántica. Gracias. Bien, gracias a ti por tu pregunta. Adelante, por favor. A mí me gustaría preguntarle qué lo motivó a estudiar todo esto. ¿Cuál fue su motivación? Es que no. Creo que no. Creo que ya no se escucha, de hecho. No, creo que es la pila. Ok, Pero sí te escuché, gracias. Bueno, en mi formación siempre me gustó la mecánica cuántica, ¿no? Debo confesar que muy al principio yo era sumamente escéptico de la computación. Hace
los 90s, ¿no? De los 70s a los 90s había avanzado algo y yo era muy escéptico del desarrollo de la computación cuántica. Lo veía como sumamente complejo, demasiado complejo, ¿no? Pero pues no contaba con que iba a haber empresas dispuestas a meterle dinero, ¿no? O sea, desarrollar todo esto ha requerido muchísimo dinero y hubo empresas, hay empresas dedicadas a pensar que están metiéndole mucho dinero a mantener sus sistemas. El consumo de energía que tienen es impresionante, mantener en frío todos los circuitos, etcétera. Y ha habido un desarrollo importante. Como en todo, de repente gente presume cosas que al final no es todo lo que decían que era, pero aún con todos esos picos de que de repente no fue así como decían, se ve muy claramente la tendencia en que va subiendo. Y entonces ver que ya está avanzando, que ya está en etapas más cercanas a que se vuelve una realidad común, yo creo que jugó un papel importante en que yo me metiera a estudiar esto. Gracias. Aquí hay una pregunta de este lado. No sé si ahí también, ¿no? Bueno, sí. Bueno, y afuera, doctor, o sea, ya en la empresa, afuera, ¿hay aplicaciones, hay trabajo o proyectos ya reales en esto o todavía para largo? Es muy incipiente, ya lo que sí es, digamos, en términos generales, la mecánica cuántica empieza a permearse más en más áreas, ¿no? Por ejemplo, ahora hablan de decisión, de temas de decisiones utilizando procedimientos cuánticos, ¿no? O sea, el tema de la decisión no es un fenómeno cuántico, pero la metodología empiezan a aplicarla en estas cosas, ¿no? Para poner un ejemplo, cuando hacen encuestas, tradicionalmente uno pensaba, la gente ya tiene su opinión, y cuando tú vas y le preguntas, pues te expresa su opinión, pero no es cierto. Muchas veces la gente no tiene su opinión, es hasta que le preguntas que entonces le piensa rapidito y genera una opinión. O sea, no es un fenómeno cuántico, pero dicen, mira, es como si estuviese en un estado superpuesto y cuando le preguntas, cuando mides, cuando observas, le forzas a que colapse en cierta opinión, ¿no? Entonces, no es un fenómeno cuántico, pero sí empiezan a utilizar metodologías cuánticas, ¿no? Hay, por ejemplo, en temas de encuestas hay ciertas contradicciones aparentes, ¿no? Que si tú preguntas algo, obtienes una respuesta, y luego preguntas algo que contiene la primera y te dan una respuesta que parecería indicar que una probabilidad menor, ¿no? O sea, cuando les preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que alguien sea feminista? Por decir algo, es tanto, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad de que sea feminista y además sea la ocupación que te guste, ¿no? Artista, lo que sea, ¿no? Y entonces, lo que la gente opina que va a hacer eso, dice que es mayor a que sea feminista, cuando el que sea feminista y además tenga otra característica reduce y eso lo han observado durante muchísimos años en las encuestas. Hay toda una teoría ahí de cómo es que hay esas aparentes contradicciones. Bueno, pues ahora aplicas la metodología cuántica y dices, lo que pasa es que primero lo proyectas en una base y luego si lo proyectaras directamente te da cierto valor, pero si lo proyectas primero en una base y luego lo proyectas en otra, explicaría por qué la gente luego considera que hay fenómenos que uno diría menos probables desde un punto de vista así muy objetivo, subjetivamente la gente considera que son más probables. Entonces la mecánica cuántica empieza a permearse en temas de optimización de portafolios financieros. También ya hay trabajo que empiezan a hacerse
aplicando metodologías cuánticas. No es que el portafolio dé un comportamiento cuántico, sino que utilizan metodologías cuánticas para analizar esos problemas. Entonces, poco a poco empieza la mecánica cuántica a filtrarse en cada vez más esferas de la vida humana, pero todavía hoy son temas muy puntuales. Pero yo creo que sí, en una década probablemente ya sea más la aplicación. Gracias por tu pregunta. Aquí creo que quieren preguntar también. No, ahí viene. Gracias. Bueno, pues primero muchas gracias por la conferencia, es muy interesante. Mi pregunta va, yo tengo amigos de CIMA, de electrónica o de SCOM que han hecho sus propias tarjetas madre y CPUs y así. En materia, ¿qué se necesitaría para hacer una computadora cuántica? Bueno, sí necesitas un laboratorio cuántico, ¿no? Donde puedas, por ejemplo, de los primeros que usaron fue atrapar iones en cavidades, ¿no? Entonces, tienes ahí el ion dentro de una cavidad y luego lo vas enfriando con láser, ¿no? Le vas golpeando con láser para que lo frenen, lo sincronizas para irle quitando el movimiento, ¿no? En lugar de que lo impulse, lo vaya frenando, lo sincronizas. Y, por ejemplo, eso podría ser ¿no? Pero ya para escalas más importantes, pues sí se necesitaría infraestructura importante. Pero a nivel de laboratorio de una escuela, sí tener un buen laboratorio de mecánica cuántica donde se puedan tener estados de este tipo, ¿no? Gracias. Gracias. Tenemos tiempo todavía para una última pregunta. No sé si alguien quisiera hacer la pregunta. ¿No? Bueno, yo tendría una pregunta. Desde la perspectiva de la física y las matemáticas, como se cultiva aquí en la escuela, ¿qué conocimientos físicos y matemáticos teóricos considera usted que hay que poner atención para poder entrarle a estos temas? Sí, como comentaba hace rato, dependiendo del enfoque que uno le dé, en la parte de la programación como tal, pues es un lenguaje más, sí tiene ciertas peculiaridades, pero yo creo que en general esa capacidad de pensar y razonar que nos da la escuela, yo creo que es sumamente útil en cualquiera de las tres áreas, ¿no? Yo creo que si a mí me preguntaran cuál es lo más importante que te aportó la escuela, es esa capacidad de pensar y razonar, estructurar, ¿no? Dividir un problema en varios problemas más pequeños y entrar. Entonces, digamos, en términos generales es ese. Y en otro aspecto es el de la mecánica cuántica, ¿no? El tomar el curso de la mecánica cuántica y poder entenderlo. Ha completado por lo que preguntaba el compañero, ¿no? Dar más información, ya sea en algún curso que toque temas selectos de aplicaciones de mecánica cuántica, o quizás un curso muy particular sobre temas de computación, donde mezcles la computación clásica con la parte cuántica. Muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos al doctor Dionisio Tun y le hago entrega de un reconocimiento que dice lo siguiente: Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Física y Matemáticas, se otorga el presente reconocimiento al doctor Dionisio Tun Molina por la presentación de la conferencia plenaria Computación Cuántica de la Teoría a la Realidad, como parte de la 30ª Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas, Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2025. La técnica al servicio de la patria, y firma el doctor Miguel Neri Rosas, director de la escuela. Entonces, le hago entrega. Y a los demás, pues los invitamos a seguir participando en las diversas actividades que tiene la reunión nacional. A las 13:30 hay otra conferencia más relacionada con temas de mecánica cuántica. Y a las 5 hay la segunda sesión de pósters, así como el día de mañana, jueves y viernes, también continúa. Entonces, pues buena tarde y gracias. Y un aviso, también en la tarde van a ver algunos pósters relacionados con lo que estamos haciendo en el grupo que colaboramos, en la sesión de pósters de la tarde.